Ya no son tus cosas, mamá. Esta es nuestra casa ahora. Acéptalo de una vez. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. La voz de mi hija me atravesó como una navaja helada, cortando todo lo que construí con décadas de sacrificio. Yasmín, puse la escritura a tu nombre para protegerte. Jamás pensé que lo usarías contra mí. Expulsada. Nadie está corriendo a nadie, mamá. Solo estamos reacomodando los espacios. Pero esa palabra, reacomodando, me carcomió por dentro. En ese instante entendí, para ella ya no era la dueña de mi hogar. Era solo un estorbo que había que arrinconar. Mi cuarto, mi historia, mi dignidad, todo reducido a un ajuste para meter extraños en mi propia casa. Estaba sirviendo la cena cuando mi hija Carmen soltó la bomba que cambiaría todo para siempre. Mamá, los papás de Roberto van a vivir aquí también. Después de todo, la casa está a mi nombre. Lo dijo con tanta naturalidad que por un momento pensé haber escuchado mal. Roberto, mi yerno de 28 años, apenas asintió con la cabeza. Siempre había sido un hombre callado, trabajador, pero percibí algo diferente en sus ojos, vergüenza mezclada con alivio por no tener que contarlo él mismo. Sentí que mi estómago se revolvía, pero logré mantener la compostura. Durante 40 años, esta casa había sido mi refugio, el lugar donde crié a Carmen sola, después de que Vicente partiera de un problema del corazón. Cada mueble guardaba memorias preciosas de nuestra vida juntas. Cuando Carmen se casó hace 3 años, les ofrecí la casa para que vivieran conmigo, pensando que sería una bendición tener a la familia reunida. ¿Cómo me equivoqué? Había crecido, pero yo seguía viendo a mi niñita que necesitaba protección. Ahora descubría que esa misma niña me veía como un estorbo desechable. La conversación continuó como si yo fuera un mueble de la sala. Carmen, una administradora de 30 años, explicó que los suegros Benicio, 62 años, jubilado del banco, y Aurora, 58 años, exmaestra con artritis, necesitaban cuidados especiales. Roberto complementó que sería temporal, 2 o 3 años, aunque nunca habían demostrado problemas financieros. Él ganaba bien como ingeniero y ellos tenían buena jubilación. Cuando traté de expresar mi opinión, Carmen me interrumpió. «Mamá, usted no necesita preocuparse por nada». En esa noche, sentí por primera vez en años un miedo profundo de convertirme en extraña en mi propia casa. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, desperté con el peso de la revelación. Carmen había salido temprano, una rutina nueva de las últimas semanas, evitando conversaciones conmigo. Roberto estaba en el patio al teléfono en voz baja, organizando detalles que ya estaban avanzados. Aproveché el silencio para revisar documentos antiguos en un cajón secreto, papeles que no miraba desde hacía años. Encontré anotaciones antiguas sobre gastos de la casa que Carmen había pedido para organizar. Me di cuenta de que había estado planeando esta jugada desde hacía mucho tiempo. Recordé el día en que firmé la escritura a nombre de Carmen, hace 15 años. Ella tenía 22 años, yo estaba con 45, aún joven, pero preocupada por su futuro. El abogado, doctor Tomás, hombre serio de lentes gruesos, siempre meticuloso, me alertó con voz pausada. «Señora Mercedes, existen otras formas de proteger a su hija». Yo sonreí, encontrándolo exagerado. Pero doctora Tomás, motivado por su experiencia personal dolorosa, insistió en incluir cláusulas especiales. Su propia historia familiar lo había convertido en un guardián de madres en situación de riesgo. En esa época, él dijo, «Voy a incluir protecciones legales, por si las necesita. Son cláusulas que garantizan sus derechos mientras esté viva». Ahora, releyendo con cuidado, encontré la cláusula de usufructo vitalicio. Mientras yo viviera, yo decidía quién vivía en la casa. Carmen era propietaria en el papel, pero yo tenía autoridad real sobre la propiedad. Doctor, Tomás había creado un blindaje perfecto, protegiendo a una madre que confió demasiado en una hija que aún no había madurado. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. Pasé el día organizando documentos y preparando mi estrategia en silencio absoluto. Cuando Carmen llegó del trabajo, encontró los papeles en la mesa de la sala. Yo esperaba en el sillón con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. «¿Qué papeles son esos?», preguntó.
Tomando los documentos, vi el momento exacto en que encontró la cláusula. Ojos muy abiertos, rostro pálido, manos temblando. ¿Qué significa usufructo vitalicio? Respiré profundo. Significa que tú puedes tener el papel de la casa, pero quien decide quién vive aquí soy yo. El silencio fue ensordecedor. Roberto llegó en ese momento, quedándose en la puerta observando. Por primera vez vi desesperación real en él. Había prometido a sus padres que todo estaba resuelto. Ellos ya habían vendido su departamento. Carmen argumentó que yo estaba siendo egoísta, que la familia se ayuda. Su voz subió de tono, revelando un lado que nunca había presenciado. Me di cuenta de que había heredado esa frialdad calculada del padre. Vicente también podía ser manipulador cuando quería algo. Fue entonces que tomé la decisión más difícil de mi vida. Miré a mi hija y dije, Carmen, ustedes pueden quedarse, pero los suegros no van a vivir aquí. Si eso es problema, busquen otro lugar. Ella explotó, lágrimas de rabia pura. Roberto trató de interceder, pero levanté la mano. 3 opciones: aceptar mi decisión, enfrentar una batalla legal que no van a ganar, o buscar casa propia. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Y cuando llegaron a casa al día siguiente, todo lo que quedaba era una nota. Encontré una nota fría de Carmen en la cocina. Decidimos buscar nuestra propia casa. Ninguna palabra cariñosa, solo comunicación seca como si fuera una inquilina inconveniente. Durante la semana siguiente, los observé empacando en silencio. Roberto me saludaba educadamente, pero Carmen apenas me miraba. Había inventado una excusa sobre remodelaciones para los suegros, que se quedaron decepcionados, pero comprensivos. No sentí remordimiento, solo claridad cristalina de estar haciendo lo correcto. El silencio de esa semana fue diferente a cualquier otro. No era paz, sino guerra fría. Carmen evitaba los mismos cuartos que yo. Roberto cargaba cajas mecánicamente. Yo fingía leer, observando a mi familia desintegrarse. El día de la mudanza ofrecí ayuda, pero Carmen rechazó. No necesita molestarse. Cada palabra era una pedrada, pero mantuve postura firme. Cuando el camión partió, me quedé en el portal absorbiendo el peso de la decisión. Esa noche, sola por primera vez en años, me senté en el portal con té mirando las estrellas. La brisa llevaba perfume de los jazmines que planté con Vicente. Había recuperado mi casa, autonomía y derecho de elección. Pero el precio fue alto. No había más risas, conversaciones en la cocina o sensación de familia completa. Pero respiré profundo, sin el pecho apretado de ansiedad. Mi casa volvió a ser mi santuario. Los días siguientes se convirtieron en una extraña danza de soledad y libertad. Despertar sin voces en la cocina, sin prisa por preparar desayuno para otros, sin tener que consultar antes de cambiar el canal de televisión. Era una libertad que había olvidado que existía, pero también un vacío que me recordaba constantemente lo que había perdido. Me dediqué a reorganizar la casa según mis gustos. Durante 3 años había vivido como huésped en mi propia morada. Los muebles estaban donde Carmen los había puesto. Las reglas eran las que Roberto consideraba apropiadas. Hasta el horario de comidas seguía las preferencias de ellos. Ahora, lentamente, comencé a reclamar cada rincón. Moví mi sillón favorito de vuelta a la ventana que daba al jardín. Carmen lo había cambiado de lugar porque obstaculizaba el paso. Coloqué nuevamente las fotografías familiares que ella había guardado porque hacían ver la sala anticuada. Volví a usar mi vajilla de porcelana fina que había heredado de mi madre, la misma que Carmen decía que era demasiado frágil para el uso diario. Cada cambio era pequeño, pero juntos formaban algo más grande, la recuperación de mi identidad en mi propio espacio. Una tarde, mientras organizaba el armario de Carmen, encontré una caja que ella había olvidado. Dentro estaban cartas que yo le había escrito cuando era niña, dibujos que había hecho para el Día de las Madres, pequeños regalos hechos a mano que le daba cuando no tenía dinero para comprar nada. También encontré una libreta donde Carmen había anotado, años atrás, todas las cosas que quería hacer cuando fuera grande. Cuidar a mamá cuando sea viejita. Estaba escrito con su letra infantil en la primera página. Me senté en el suelo del cuarto.
rodeada de memorias de una hija que una vez me amó sin condiciones. La Carmen de 8 años que me abrazaba cuando tenía pesadillas. La adolescente que defendía mis decisiones ante sus amigas. La joven universitaria que me llamaba todos los días solo para escuchar mi voz. ¿En qué momento esa niña se había convertido en la mujer fría que me había tratado como un estorbo? Recordé la época después de la muerte de Vicente. Carmen tenía 15 años, una edad difícil para perder a un padre. Yo trabajaba dobles turnos en la oficina para mantener la casa y pagar sus estudios. Llegaba agotada, pero siempre encontraba tiempo para escuchar sus problemas, ayudarla con las tareas, asegurarme de que no se sintiera abandonada. Fueron años duros, pero también hermosos. Carmen y yo nos habíamos convertido en un equipo. Ella me ayudaba con las compras, yo la ayudaba con los estudios. Cocinábamos juntas los domingos, veíamos películas en las noches, planeábamos el futuro como dos mujeres que se tenían la una a la otra. Cuando se graduó de la universidad, fue el día más orgulloso de mi vida. La vi caminar por el escenario para recibir su diploma y sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Esa noche cenamos en un restaurante elegante que habíamos estado ahorrando para visitar durante meses. Carmen me tomó la mano sobre la mesa y me dijo: «Mamá, todo lo que soy es gracias a ti». ¿Qué había pasado con esa mujer agradecida? ¿Cuándo el amor se había convertido en obligación y la obligación en resentimiento? Tal vez el error había sido mío. Tal vez había sido demasiado generosa, demasiado disponible, demasiado dispuesta a sacrificarme. Cuando Carmen se casó, inmediatamente les ofrecí la casa. No porque no pudieran pagarse la propia, sino porque pensé que sería hermoso vivir como familia extendida. Roberto era un buen hombre, trabajador y respetuoso. Al principio, todo funcionó bien. Compartíamos gastos, responsabilidades domésticas, compañía. Carmen parecía feliz de tenerme cerca para ayudar con las compras y la limpieza. Roberto apreciaba que cocinara sus platillos favoritos, pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar. Las consultas se convirtieron en notificaciones. Las sugerencias se convirtieron en órdenes. Mi opinión dejó de ser solicitada. Luego dejó de ser escuchada. Finalmente dejó de importar. El punto de quiebre había sido cuando decidieron remodelar la cocina sin preguntarme. Un día llegué de hacer compras y encontré obreros demoliendo los gabinetes que Vicente había instalado con sus propias manos. Cuando protesté, Carmen me dijo: «Mamá, la cocina estaba muy anticuada. Esto es mejor para todos». No me preguntó si quería conservar algo. No me consultó sobre el diseño. No consideró que esa cocina tenía valor sentimental para mí. Simplemente decidió que sus preferencias eran más importantes que mis sentimientos. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Vicente. No solo por la cocina, sino por todo lo que representaba. Mi hija ya no me veía como una persona con derechos y sentimientos propios, sino como una carga que había que tolerar. Los meses siguientes confirmaron mi temor. Carmen comenzó a hablar de mí en tercera persona cuando estaba presente. Ella no entiende la tecnología moderna. Ella tiene ideas muy anticuadas. Ella no se adapta fácilmente a los cambios, como si fuera una niña problemática o una mascota difícil. Roberto, por su parte, se había vuelto cada vez más distante. Al principio pensé que era timidez, luego me di cuenta de que era vergüenza. Él sabía que el trato hacia mí no era correcto, pero no tenía valor para confrontar a su esposa. Prefería evitar la situación manteniendo conversaciones superficiales conmigo. La decisión sobre los suegros había sido la gota que derramó el vaso, no solo porque no me consultaron, sino por la manera en que lo manejaron. Carmen había estado planeando durante meses. Había tenido reuniones con los suegros, había calculado espacios y presupuestos, había tomado decisiones que afectarían toda mi vida diaria y yo había sido la última en enterarme. Cuando encontré las anotaciones en su cuarto, vi que había estado investigando mis finanzas, mis gastos, mis rutinas. Había hecho una lista de ajustes necesarios para optimizar el espacio. Entre los ajustes estaba limitar las visitas de las amigas de mamá y establecer horarios específicos para el uso de áreas comunes. Mi propia hija había estado planeando convertirme en prisionera en mi propia casa.
Pero tal vez lo más doloroso había sido darme cuenta de que Roberto estaba completamente de acuerdo con el plan. El hombre que yo había acogido como hijo, que había tratado con cariño y respeto, que había defendido cuando otros cuestionaban su capacidad para cuidar de Carmen, había estado dispuesto a verme reducida a un estorbo controlado. Esa revelación me había quitado el sueño durante semanas. No solo había perdido a mi hija, sino también al hombre que había considerado el hijo que nunca tuve. Ahora, sentada en el suelo, rodeada de memorias de tiempos mejores, me di cuenta de que tal vez había estado llorando por personas que ya no existían. La Carmen cariñosa de mi memoria había sido reemplazada por una mujer ambiciosa que veía a su madre como un obstáculo. El Roberto respetuoso que conocí había sido reemplazado por un hombre que priorizaba su comodidad sobre la justicia. Guardé las cartas y dibujos en una caja nueva. No los iba a tirar porque representaban amor real, aunque ese amor hubiera muerto. Pero tampoco los iba a guardar en un lugar donde me recordaran constantemente lo que había perdido. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 3 años, estaba cocinando exactamente lo que quería comer, en el momento que quería comerlo, sin tener que considerar las preferencias o restricciones de nadie más. Era una libertad pequeña, pero significativa. Y tal vez, pensé mientras saboreaba mi comida en silencio, era el primer paso hacia descubrir quién era yo cuando no tenía que ser la madre perfecta, la suegra complaciente o la anciana agradecida. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar a mi hermana Esperanza en Guadalajara. Carmen siempre tenía excusas para que no viajara sola. Es peligroso para una mujer de su edad. ¿Qué pasa si se enferma lejos de casa? Es mejor que esperemos a poder acompañarla. Ahora me daba cuenta de que esas preocupaciones no eran sobre mi seguridad, sino sobre su control. Mientras yo estuviera en casa, disponible y predecible, ellos podían planear su vida alrededor de mi presencia. Si empezaba a tomar decisiones independientes, tendríamos que reconocer que seguía siendo una mujer autónoma con deseos propios. Compré el boleto de autobús por internet, empaqué una maleta pequeña y dejé una nota en la cocina. Fui a visitar a Esperanza. Regreso el domingo. No pedí permiso, no busqué aprobación, no esperé el momento adecuado. Simplemente decidí y actué. El viaje fue revelador. En el autobús conversé con otros pasajeros, leí un libro completo, observé el paisaje cambiar por la ventana. Recordé lo mucho que me gustaba viajar cuando era joven. Vicente y yo solíamos hacer excursiones de fin de semana antes de que Carmen naciera. Después de su muerte, había dejado de viajar, concentrándome completamente en ser madre. Esperanza me recibió con sorpresa y alegría. «Mercedes, ¿qué haces aquí? ¿Todo está bien?». Cuando le conté lo que había pasado, su reacción me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ya era hora de que les pusieras límites. «He estado preocupada por ti durante meses». Resultó que Esperanza había notado cambios en mí durante nuestras llamadas telefónicas. Sonabas cansada, resignada. No eras la Mercedes que conozco. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en mantener la paz familiar que había perdido contacto conmigo misma. Pasamos el fin de semana caminando por el centro histórico, visitando museos, comiendo en restaurantes que ella quería probar. Esperanza tenía 70 años, 3 más que yo, pero vivía con una energía que había olvidado que existía. Tenía planes, proyectos, sueños para el futuro. «¿Por qué dejaste de vivir tu propia vida?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café en una plaza colonial. La pregunta me golpeó porque era exactamente lo que había hecho. Había dejado de vivir mi propia vida para convertirme en un personaje secundario en la vida de mi hija. El domingo, cuando regresé a casa, encontré 12 llamadas perdidas de Carmen y 3 mensajes de voz cada vez más histéricos. «¿Dónde está? ¿Por qué no contesta el teléfono? Estamos muy preocupados». No devolví las llamadas. En cambio, me di un baño largo, preparé mi cena favorita y me acosté temprano. A las 10 de la noche sonó el timbre. Era Carmen, pálida y agitada. «Mamá, ¿cómo se le ocurre irse sin avisar?». Estuvimos preocupadísimos. Pensamos que le había pasado algo malo. «Dejé una nota», respondí calmadamente. «Y tengo 67 años, no 15.
No necesito pedir permiso para visitar a mi hermana. Carmen me miró como si fuera una extraña, y tal vez tenía razón. La mujer que había regresado de Guadalajara no era la misma que se había ido el viernes por la mañana. Esa noche marcó el comienzo de algo nuevo. Por primera vez en años, me fui a dormir sintiéndome como Mercedes, no como la madre de Carmen o la suegra de Roberto. Y esa sensación, me di cuenta, valía cualquier precio que tuviera que pagar por recuperarla. La visita nocturna de Carmen me había dejado algo muy claro. Mi hija no estaba preocupada por mi bienestar, estaba molesta por mi independencia. La diferencia era sutil, pero fundamental. Una madre preocupada habría preguntado si me había divertido, si Esperanza estaba bien, si había necesitado algo durante el viaje. Una hija controladora solo se enfocaba en que no había seguido las reglas no escritas que había establecido para mí. Los días siguientes fueron extraños. Carmen me llamaba cada mañana, supuestamente para ver cómo estaba, pero sus preguntas eran más bien interrogatorios disfrazados. ¿Qué planes tiene para hoy? ¿Va a salir? ¿Necesita que Roberto pase a ayudarla con algo? Era como si estuviera tratando de reconstruir un sistema de monitoreo desde la distancia. Al principio, contestaba sus llamadas con paciencia. Le contaba sobre mis actividades cotidianas, mis pequeños planes, mis visitas al mercado. Pero gradualmente me di cuenta de que cada información que le daba la usaba para hacer sugerencias que sonaban más como órdenes suaves. Mamá, no debería cargar bolsas tan pesadas. ¿No cree que es peligroso salir tan tarde? Tal vez sería mejor que alguien la acompañara. Una mañana, después de una llamada particularmente molesta, donde Carmen había sugerido que contratara a alguien para hacer mis compras, por seguridad, tomé una decisión que cambiaría todo. Dejé de contestar el teléfono. No fue una decisión dramática. Simplemente estaba desayunando. Sonó el teléfono. Vi el nombre de Carmen en la pantalla y pensé, no tengo ganas de justificar mi existencia hoy. Dejé que saltara el buzón de voz. La sensación de libertad fue tan intensa que casi me dio miedo. Carmen dejó 3 mensajes ese día. El primero era casual. Hola, mamá, solo llamaba para saludar. El segundo era preocupado. Mamá, ¿está bien? No me ha devuelto la llamada. El tercero era irritado. Necesito que me conteste. Me tiene preocupada. No devolví ninguna llamada. En cambio, fui al centro de la ciudad y me inscribí en una clase de pintura que había visto anunciada en la biblioteca. Hacía 20 años que no tocaba un pincel, pero cuando la maestra, profesora Elena, me entregó los materiales, sentí como si estuviera recuperando una parte de mí que había estado dormida. La clase estaba llena de mujeres de mi edad, todas con historias similares. Doña Rosa había empezado a pintar después de que sus hijos se mudaran a Estados Unidos. Señora Patricia había retomado el arte después de jubilarse de su trabajo como secretaria. Luz María había comenzado las clases cuando su esposo murió, buscando una manera de llenar las horas vacías. Es increíble, me dijo Luz María mientras mezclábamos colores. ¿Cómo una puede vivir tantos años sin darse cuenta de lo que le hace falta hasta que lo encuentra de nuevo? Tenía razón. Durante años había estado tan ocupada siendo la madre perfecta, la suegra complaciente, la mujer sacrificada, que había olvidado que también era Mercedes, una mujer que alguna vez soñó con ser artista, que leía novelas hasta altas horas, que bailaba sola en la cocina mientras cocinaba. Esa tarde, cuando regresé a casa con mi primer lienzo apenas comenzado, encontré a Roberto esperándome en el portal. Se veía incómodo, como si estuviera cumpliendo una misión que prefería evitar. «Doña Mercedes», me dijo, quitándose el sombrero. «Carmen está muy preocupada. No ha podido comunicarse con usted». «Roberto», respondí con una calma que me sorprendió. «¿Cuántos años tengo?» 67, doña. ¿Tengo alguna enfermedad mental que te haga pensar que no puedo tomar mis propias decisiones? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué Carmen cree que necesita monitorear cada hora de mi día? Roberto se quedó callado. Era un hombre inteligente. Sabía exactamente por qué estaba ahí. Y sabía que la razón no tenía nada que ver con mi bienestar. Es solo que... Bueno, ella se preocupa. Roberto, durante 3 años viví en esta casa con ustedes. ¿Alguna vez viste que necesitara supervisión constante? ¿Alguna vez me viste perdida, confundida
o incapaz de cuidarme? No, doña. Entonces dile a mi hija que estoy perfectamente bien, que no necesito reportar mis actividades a nadie, y que si quiere hablar conmigo, puede venir a visitarme como cualquier hija normal visitaría a su madre. Esa noche, Carmen apareció en mi puerta. No venía sola. Roberto la acompañaba, como si necesitara respaldo moral. Los invité a pasar, serví café y esperé a que Carmen dijera lo que había venido a decir. Mamá, estamos preocupados por usted. Este comportamiento no es normal. ¿Qué comportamiento, Carmen? No contestar el teléfono, irse de viaje sin avisar, ahora estas clases de pintura. Es como si fuera otra persona. Tal vez es porque soy otra persona. O tal vez es porque finalmente estoy volviendo a ser la persona que era antes de convertirme en la madre que ustedes necesitaban que fuera. Carmen me miró con expresión confundida. No entiendo de qué habla. Habla de que durante 3 años me convertí en lo que ustedes querían. Una abuela disponible, una suegra silenciosa, una mujer que no tenía planes propios ni deseos independientes. Pero esa mujer no era yo, Carmen. Era una actriz representando un papel. Pero mamá siempre ha sido independiente. Nadie le pidió que cambiara. ¿En serio? ¿Nunca notaste cómo gradualmente dejé de hacer cosas que me gustaban? ¿Cómo dejé de ver a mis amigas porque siempre había algo que necesitaban en casa? ¿Cómo dejé de tomar decisiones sobre mi propia vida porque ustedes siempre tenían mejores ideas? Roberto se movió incómodo en su silla. Creo que él había notado estos cambios, pero había elegido ignorarlos porque le convenían. Mamá, creo que está exagerando. Siempre la tratamos con respeto. Carmen, ¿me preguntaron antes de remodelar la cocina? Eso era diferente. Era una mejora para todos. ¿Me consultaron antes de cambiar el horario de las comidas? Estábamos tratando de ser más organizados. ¿Me pidieron mi opinión antes de decidir que los suegros de Roberto iban a vivir aquí? Silencio. ¿Ven? Durante 3 años, ustedes tomaron decisiones sobre mi vida, mi casa, mi rutina diaria, sin considerar que yo podría tener preferencias diferentes. Me trataron como un mueble que había que acomodar, no como una persona con derechos. Carmen se veía genuinamente sorprendida, como si no hubiera considerado estas cosas desde mi perspectiva. Roberto, por otro lado, parecía estar empezando a entender las implicaciones de lo que estaba diciendo. Pero mamá, pensamos que estaba feliz. Nunca se quejó. No me quejé porque pensé que era lo que se suponía que debía hacer. Pensé que ser una buena madre significaba sacrificar mis propias necesidades por las de ustedes. Pero me di cuenta de algo importante. Sacrificarme no los ayudó a ustedes, solo me lastimó a mí. ¿Entonces qué quiere ahora?, preguntó Roberto. Quiero vivir mi propia vida. Quiero tomar mis propias decisiones. Quiero que me visiten porque desean mi compañía, no porque se sienten obligados a monitorearme. Quiero ser su madre, no su proyecto de caridad. Carmen se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Estás actuando como una adolescente rebelde. No, Carmen. Estoy actuando como una mujer adulta que finalmente recordó que tiene derecho a hacerlo. Después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y mi libro de arte. Por primera vez en años. No me sentí culpable por no estar haciendo algo útil para alguien más. Simplemente existí en mi propio espacio, en mi propio tiempo, para mi propio placer. Los días siguientes fueron reveladores. Carmen dejó de llamar diariamente. Al principio pensé que estaba enojada, pero cuando hablé con Esperanza por teléfono, mi hermana me dio una perspectiva diferente. Tal vez se dio cuenta de que sus preocupaciones no eran realmente por ti, sino por mantener control sobre ti. Y ahora no sabe cómo relacionarse contigo como una igual. Tenía sentido. Carmen había crecido viendo cómo yo sacrificaba mis deseos por los suyos. Había aprendido que las madres existían para servir a sus familias, no para tener vidas independientes. Cuando comencé a actuar como una persona autónoma, su esquema mental se rompió. Una semana después de nuestra confrontación, Carmen vino a visitarme. Esta vez venía sola, y se veía diferente, menos segura, más vulnerable. Mamá, he estado pensando en lo que dijo, y creo que tal vez no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Era un comienzo, no una disculpa completa, pero un reconocimiento de que algo había estado mal. Carmen,
No necesito que me pidas perdón por todo. Solo necesito que entiendas que sigo siendo una persona completa, con deseos y planes propios. No soy solo tu madre, soy Mercedes. ¿Podemos intentar de nuevo? ¿Diferente esta vez? Podemos intentar, pero va a tener que ser en mis términos también, no solo en los tuyos. Esa conversación marcó el comienzo de una relación nueva entre nosotras. No fue fácil, y hubo muchos momentos incómodos mientras ambas aprendíamos a relacionarnos como adultas independientes en lugar de como madre controladora e hija complaciente. Carmen tuvo que aprender a preguntarme qué quería en lugar de asumir que sabía lo que era mejor para mí. Yo tuve que aprender a expresar mis deseos claramente en lugar de esperar que ella los adivinara. Roberto, sorprendentemente, se adaptó más fácilmente al cambio. Creo que siempre se había sentido incómodo con la dinámica anterior, pero no había sabido cómo cambiarla sin confrontar a su esposa. 3 meses después de la mudanza, Carmen y Roberto compraron una casa en el mismo barrio. No porque yo los hubiera echado, sino porque habían decidido que querían su propio espacio. La diferencia en la motivación lo cambió todo. Ahora nos visitamos regularmente, pero como familia que elige estar junta, no como personas atrapadas en la misma casa por conveniencia o control. Carmen viene a almorzar los domingos, y yo voy a su casa para ocasiones especiales. Roberto y yo hemos desarrollado una relación más auténtica, basada en respeto mutuo en lugar de roles forzados. Mis clases de pintura se convirtieron en una parte importante de mi semana. Descubrí que tenía talento natural que nunca había explorado completamente. Mis pinturas mejoraron tanto que la profesora Elena me sugirió que participara en una exposición de arte local. El día de la inauguración de la exposición, Carmen, Roberto y Esperanza estuvieron ahí para apoyarme. Ver mi nombre en una placa junto a mi pintura fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. No porque hubiera logrado algo extraordinario, sino porque había reclamado una parte de mí que pensé que había perdido para siempre. Carmen se paró junto a mí frente a mi pintura y dijo: «Mamá, nunca supe que fuera tan talentosa». «Yo tampoco lo sabía», respondí. «Resulta que hay muchas cosas sobre mí que ninguna de las dos conocíamos». Esa noche, mientras colgaba mi pequeño premio en la pared de mi sala, me di cuenta de que había logrado algo más valioso que cualquier reconocimiento artístico. Había recuperado mi identidad sin perder a mi familia. Había aprendido que ser una buena madre no significaba desaparecer como persona, y que amar a mis hijos no requería sacrificar mi propia felicidad. La transformación no había sido fácil, pero había sido necesaria. Y lo mejor de todo era que recién estaba comenzando. 1 año después de la exposición de arte, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé posible. Las mañanas comenzaban con café en mi terraza, observando el jardín que había rediseñado completamente según mis gustos. Los jazmines seguían ahí, pero ahora compartían espacio con girasoles, margaritas y una pequeña huerta de hierbas aromáticas que usaba para cocinar. Carmen venía a visitarme 2 veces por semana, pero ya no eran visitas de supervisión disfrazadas de preocupación filial. Llegaba con verdaderas ganas de conversar, de contarme sobre su trabajo, sus planes, sus pequeñas victorias y frustraciones cotidianas. Yo compartía mis propias experiencias, mis avances en pintura, las amigas que había hecho en la clase, los libros que estaba leyendo. Era extraño y hermoso tener una relación adulta con mi hija. Durante tantos años, nuestras conversaciones habían girado alrededor de mis necesidades como madre mayor y sus obligaciones como hija responsable. Ahora hablábamos como 2 mujeres independientes que elegían pasar tiempo juntas porque se disfrutaban mutuamente. Roberto había resultado ser una sorpresa agradable. Sin la tensión constante de vivir en la misma casa, había florecido una amistad genuina entre nosotros. Descubrí que era un hombre reflexivo e inteligente, con un sentido del humor sutil que nunca había tenido oportunidad de expresar cuando estaba atrapado entre las expectativas de su esposa y su deseo de mantener la paz. Una tarde de sábado, mientras Carmen y yo preparábamos tamales en mi cocina remozada, me confesó algo que me tomó por sorpresa. «Mamá, he estado yendo a terapia». Dejé de amasar la masa y la miré. «¿Terapia? ¿Está todo bien entre tú y Roberto?» «Sí, nosotros estamos bien. Es terapia individual. Para entender,
para entender cómo llegué a tratar a mi propia madre como si fuera una carga. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Carmen había tenido el valor de confrontar sus propios patrones de comportamiento. Tristeza porque me daba cuenta de cuánto dolor había llevado cargando sin que yo me diera cuenta. No tienes que explicarme nada, mija. Sí tengo que hacerlo. Mamá, me di cuenta de que aprendí cosas muy equivocadas sobre lo que significa ser familia. Crecí pensando que las madres existían solo para servir a sus hijos, y que cuando los hijos crecían, las madres se convertían automáticamente en responsabilidad de ellos. Carmen se sentó en una de las sillas que había heredado de mi abuela. Mi terapeuta me ayudó a entender que esa dinámica no es saludable para nadie, ni para las madres, ni para los hijos. Crea resentimiento de ambos lados. ¿Resentimiento?, pregunté, aunque creo que sabía a qué se refería. Sí. Yo me sentía resentida porque pensaba que tenía que cargar con el peso de cuidarte para siempre. Y tú, aunque nunca lo dijiste, probablemente te sentías resentida porque habías perdido tu propia identidad en el proceso. Tenía razón. Durante aquellos 3 años viviendo juntas, yo había sentido una tristeza constante que no podía explicar. Pensaba que era normal, parte del proceso de envejecer. Ahora me daba cuenta de que era el dolor de haber enterrado mi verdadero yo bajo capas de abnegación y sacrificio. ¿Y qué has aprendido en terapia?, le pregunté. Que las relaciones familiares sanas se basan en elección mutua, no en obligación. Que puedo amarte y respetarte sin tener que controlarte. Que ser tu hija no significa ser tu dueña. Continuamos cocinando en un silencio cómodo. Era hermoso escuchar a Carmen articular cosas que yo había sentido, pero nunca había podido expresar claramente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Carmen mientras envolvía un tamal. Ahora que tengo mi propia casa y mi propia vida, disfruto mucho más pasar tiempo contigo. Antes sentía como si fuera una obligación. Ahora es un placer. Para mí también es un placer, le respondí. Ahora siento que estoy conociendo a la mujer en la que te convertiste. No solo tratando de seguir siendo la madre que necesitabas cuando eras niña. Esa tarde, cuando Carmen se fue, me quedé pensando en lo complicadas que pueden ser las relaciones familiares. Durante años, había creído que ser una buena madre significaba estar siempre disponible, siempre dispuesta a sacrificarme, siempre poniendo las necesidades de mi hija antes que las mías. Nunca se me ocurrió que ese patrón podría ser dañino para ambas. Ahora entendía que al enseñarle a Carmen que las madres no tenían derecho a sus propias vidas, inadvertidamente le había enseñado que los hijos tenían derecho a controlar a sus padres. Era un ciclo tóxico que fácilmente podría haber continuado si yo no hubiera decidido romperlo. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Benicio, el papá de Roberto. El mismo hombre que habría terminado viviendo en mi casa si las cosas hubieran sido diferentes. «Doña Mercedes», me dijo con voz respetuosa, «me gustaría invitarla a almorzar. Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted». Nos reunimos en un restaurante tranquilo en el centro. Benicio llegó acompañado de Aurora, su esposa, una mujer elegante que caminaba con bastón debido a su artritis. Ambos se veían incómodos, como si estuvieran a punto de tener una conversación difícil. «Doña Mercedes», comenzó Benicio después de que ordenamos, «queremos pedirle disculpas». «¿Disculpas? ¿Por qué?» «Por los planes que hicimos sin consultarla. Roberto nos contó todo lo que pasó y nos dimos cuenta de que estuvimos muy mal». Aurora asintió. «Nosotros también somos padres mayores y no nos gustaría que nuestros hijos tomaran decisiones sobre nuestras vidas sin preguntarnos». Me sentí conmovida por su honestidad. No tienen que disculparse. Ustedes no sabían toda la situación, pero deberíamos haber sabido, insistió Benicio. Deberíamos haber insistido en conocerla primero, en hablar con usted sobre los arreglos. En cambio, dejamos que nuestro hijo y su esposa decidieran todo por nosotros. ¿Y cómo resolvieron su situación de vivienda?, pregunté. Aurora sonrió. Decidimos quedarnos en nuestro departamento. Era más pequeño de lo que habríamos tenido en su casa, pero era nuestro espacio, nuestras reglas, nuestra independencia, y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, agregó Benicio.
A nuestra edad, la independencia vale más que la comodidad extra. Almorzamos hablando sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras experiencias como personas mayores, navegando un mundo que a menudo nos trata como si fuéramos invisibles o incapaces. Fue refrescante hablar con personas que entendían los desafíos de mantener la dignidad y autonomía en la edad dorada. Cuando nos despedimos, Aurora me tomó la mano. Gracias por defender su derecho a vivir en sus propios términos. Su ejemplo nos ayudó a tomar nuestra propia decisión. Esa tarde, reflexioné sobre lo que Aurora había dicho. No había pensado en mi situación como un ejemplo para otros, pero me di cuenta de que las decisiones que tomamos como personas mayores pueden inspirar a otros a valorar su propia autonomía. Un mes después, recibí una invitación que me llenó de emoción. La galería donde había expuesto mi primera pintura me invitaba a participar en una exposición colectiva de artistas mayores de 60 años. El tema era Nuevos comienzos, y querían incluir 3 de mis obras más recientes. Le conté la noticia a Carmen cuando vino a cenar el miércoles siguiente. Su reacción me confirmó cuánto habían cambiado las cosas entre nosotras. «Mamá, qué maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Te parece bien que una mujer de mi edad esté empezando una carrera artística?» Carmen me miró con sorpresa. «¿Por qué no habría de parecerme bien? Tienes talento, tienes pasión y tienes tiempo. Es perfecto». Era una respuesta tan diferente a las que habría recibido 2 años atrás, cuando cualquier actividad nueva era vista con preocupación y desaprobación disfrazada de cuidado. La noche de la inauguración de la exposición, Nuevos comienzos, fue mágica. Carmen, Roberto, Esperanza y mis amigas de la clase de pintura estuvieron ahí para apoyarme. Pero lo que más me emocionó fue ver a otros artistas de mi edad, personas que habían encontrado o redescubierto sus pasiones después de los 60. Había un hombre de 75 años que había empezado a esculpir después de jubilarse de su trabajo como contador. Una mujer de 80 años que había comenzado a escribir poesía después de enviudar. Otro hombre que había aprendido fotografía para documentar la vida en su barrio. Todos teníamos algo en común. Habíamos decidido que no era demasiado tarde para empezar algo nuevo, para hacer algo más que abuelos en espera o personas mayores esperando que la vida nos pasara por encima. Durante la recepción, un periodista del periódico local me entrevistó. ¿Qué consejo le daría a otras personas de su edad que sienten que es demasiado tarde para empezar algo nuevo? Les diría que la edad no define nuestras capacidades, solo nuestra experiencia, y que a veces, la experiencia de haber vivido mucho nos da una perspectiva única que puede enriquecer cualquier nueva aventura. ¿Y qué ha significado para usted este nuevo capítulo de su vida? Pensé cuidadosamente antes de responder. Ha significado recordar que soy más que los roles que he desempeñado. Soy más que madre, más que abuela, más que viuda. Soy Mercedes, y Mercedes tiene derecho a soñar, crear y empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Cuando la entrevista se publicó la semana siguiente, recibí llamadas de personas que no conocía, mujeres de mi edad que se sentían inspiradas por mi historia. Algunas querían unirse a clases de arte, otras querían consejos sobre cómo recuperar su independencia después de años de vivir para otros. Una llamada en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer llamada Dolores, de 70 años, que vivía con su hijo y su nuera en condiciones similares a las que yo había experimentado. «Doña Mercedes», me dijo con voz temblorosa, «leí su historia en el periódico. Quería saber, ¿cómo encontró el valor para cambiar las cosas?» «Dolores, el valor no llegó de una vez. Llegó poco a poco, con cada pequeña decisión que tomé para honrar mis propias necesidades. Empezó con cosas simples. No disculparme por querer tomar té cuando tenía ganas. No pedir permiso para llamar a mi hermana. Pero, ¿y si mi familia se enoja? Si se enojan porque tú reclamas tu derecho a ser una persona completa, entonces tal vez necesiten aprender una lección sobre lo que significa amar verdaderamente a alguien». Esa conversación me hizo entender que mi experiencia había trascendido mi propia familia. Me había convertido, sin proponérmelo, en un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad y la autonomía. 6 meses después de la exposición, recibí una propuesta inesperada.
Un centro cultural de la ciudad me invitó a dar talleres de arte para personas mayores. Queremos que comparta no solo sus técnicas artísticas, sino también su perspectiva sobre cómo reinventarse en la madurez. Acepté inmediatamente. La idea de ayudar a otros a descubrir o redescubrir sus pasiones creativas me llenaba de propósito. Mi primer grupo de estudiantes era diverso: jubilados, viudas, personas que habían dedicado décadas a cuidar a otros y ahora buscaban algo para ellos mismos. En cada rostro veía reflejada mi propia historia, la sensación de haber perdido algo importante y la esperanza de recuperarlo. El arte, les dije en nuestra primera clase, no es solo sobre crear algo hermoso, es sobre reclamar nuestro derecho a expresarnos, a tomar espacio en el mundo, a decir: yo existo y tengo algo valioso que ofrecer. Una de mis estudiantes, señora Graciela, me dijo al final de la clase: Maestra Mercedes, usted no solo nos está enseñando a pintar, nos está enseñando a vivir de nuevo. Esa noche, mientras limpiaba mis pinceles y guardaba los materiales de arte, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Hacía 2 años, era una mujer que se sentía invisible en su propia casa, una madre que había olvidado que también era una persona individual, con sueños y deseos propios. Ahora era Mercedes, artista, maestra, mujer independiente, madre amorosa pero no abnegada, ejemplo viviente de que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. La transformación no había sido fácil, y había costado momentos de dolor e incertidumbre, pero al final había ganado algo invaluable: el respeto por mí misma y el amor genuino de mi familia, basado en elección mutua en lugar de obligación y control. Carmen y Roberto ahora eran verdaderamente parte de mi vida, porque todos elegíamos estarlo. No porque estuviéramos atrapados en patrones tóxicos de dependencia y resentimiento. Era un amor más maduro, más honesto y más duradero que lo que habíamos tenido antes. Y yo era, finalmente, completamente yo misma. 3 años habían pasado desde que comencé a enseñar arte a personas mayores, y mi pequeño estudio se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Lo que empezó como talleres semanales en el centro cultural se transformó en un movimiento silencioso de redescubrimiento personal que se extendía por toda la ciudad. Mis estudiantes no solo aprendían a pintar, aprendían a reclamar espacios en sus propias vidas. Doña Graciela, aquella primera alumna que dijo que le estaba enseñando a vivir de nuevo, ahora dirigía su propio grupo de lectura para mujeres mayores. Señor Eduardo, un viudo de 73 años que llegó a mi clase completamente perdido después de 40 años de matrimonio, había abierto un pequeño café donde exponía obras de artistas locales mayores de 60. El café de Eduardo se había convertido en un punto de encuentro para personas de nuestra edad que buscaban algo más que simplemente pasar el tiempo. Los martes por la tarde, después de mis clases, solíamos reunirnos ahí para tomar café y compartir nuestros proyectos. Era hermoso ver cómo estas personas, que hacía unos años se sentían invisibles en sus propias familias, ahora brillaban con el entusiasmo de quienes han encontrado un nuevo propósito. Señora Luz María había comenzado a escribir sus memorias después de descubrir su talento para la narrativa a través de los ejercicios de descripción que hacíamos en clase. Don Miguel había organizado un grupo de caminata matutina que se reunía en el Parque Central todos los días. Cada uno había encontrado su propia manera de florecer después de años de sentirse como espectadores de la vida. Una mañana de martes, mientras preparaba materiales para la clase de la tarde, recibí una llamada que me llenó de una alegría inesperada. ¿Abuela Mercedes? Era una voz joven que reconocí inmediatamente, aunque hacía más de 1 año que no la escuchaba. ¿Sofía? ¿Eres tú, mijita? Sofía era la hija de Carmen, mi nieta de 25 años, que vivía en Monterrey trabajando como ingeniera. Desde mi transformación, como Carmen había comenzado a llamar mi proceso de recuperación personal, Sofía y yo habíamos desarrollado una relación completamente nueva. Durante años, cuando vivía con Carmen y Roberto, las visitas de Sofía habían sido tensas. Ella llegaba a casa a encontrar a su abuela sirviendo a todos, limpiando, cocinando.
pero nunca realmente participando en las conversaciones familiares como una igual. Yo era el fondo funcional de las reuniones familiares, no un miembro activo. Ahora, Sofía me buscaba activamente para conversaciones profundas sobre la vida, el trabajo, los sueños. Me contaba sobre sus proyectos de ingeniería con el mismo entusiasmo con que yo le hablaba de mis pinturas. Habíamos desarrollado una relación de mujer a mujer que trascendía los roles tradicionales de abuela y nieta. Abuela, tengo noticias increíbles. ¿Recuerda que le conté sobre mi proyecto de sustentabilidad? Por supuesto, mija. El de los paneles solares para comunidades rurales. Ganamos el concurso nacional y parte del premio incluye un documental sobre los participantes. Quieren incluir una sección sobre las mujeres en mi familia que me inspiraron. ¿Quieren entrevistarla a usted? Sentí una emoción profunda corriendo por mis venas. ¿A mí? ¿Por qué? Porque cuando les conté sobre cómo usted reinventó su vida a los 67 años, sobre cómo pasó de sentirse invisible a convertirse en una artista y maestra reconocida, dijeron que era exactamente el tipo de historia que querían contar, sobre mujeres que no aceptan limitaciones, sin importar la edad. Después de la llamada, me quedé sentada en mi estudio, rodeada de lienzos y pinceles, procesando lo que acababa de escuchar. Mi nieta me veía como una inspiración. La niña que había crecido viendo a su abuela como una figura de fondo en la familia, ahora me consideraba un ejemplo a seguir. Me levanté y caminé por mi casa, realmente viendo cada detalle como si fuera la primera vez. Las paredes estaban decoradas con mis propias pinturas, obras que reflejaban mi crecimiento artístico y personal. La sala tenía mis libros favoritos, no escondidos en un rincón, sino exhibidos orgullosamente en estanterías que había mandado instalar según mis gustos. La cocina seguía siendo el corazón de la casa, pero ahora cocinaba cuando quería y lo que quería. Ya no preparaba comidas pensando en agradar a otros, sino explorando recetas que despertaban mi curiosidad. Había aprendido a cocinar platillos tailandeses siguiendo videos en Internet. Había experimentado con repostería francesa. Había redescubierto recetas de mi abuela que había olvidado durante años de cocinar solo lo que a otros les gustaba. Mi jardín había florecido tanto como yo. Los jazmines seguían ahí, conectándome con mis memorias de Vicente, pero ahora compartían espacio con girasoles que plantaba cada temporada porque me llenaban de alegría, hierbas aromáticas que usaba para cocinar, y un pequeño huerto donde cultivaba tomates, chiles y cilantro. Esa tarde, durante la clase, compartí la noticia con mis estudiantes. La reacción fue inmediata y emotiva. «Maestra Mercedes va a salir en televisión», exclamó doña Rosa, una de mis primeras estudiantes que ahora vendía sus pinturas en un mercado de artesanías local. «No es sobre salir en televisión», les expliqué. «Es sobre demostrar que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas, señor Miguel». Un hombre de 80 años que había comenzado a pintar después de que sus hijos sugirieran que se relajara y disfrutara su jubilación, levantó la mano. «Maestra, ¿puedo contarle algo? Antes de venir a estas clases, mis hijos me hablaban como si fuera un niño. Papá, no hagas esto, papá. Mejor quédate en casa. Papá, ya no manejes tanto. Ahora que ven mis pinturas, que ven que tengo una pasión, me hablan diferente. Me ven como una persona completa de nuevo». Sus palabras me tocaron profundamente porque reconocí mi propia experiencia en ellas. Miguel, eso es exactamente lo que pasa cuando reclamamos nuestro derecho a crecer y cambiar. Los demás no tienen más opción que vernos como realmente somos, personas complejas con mucho que ofrecer. Doña Esperanza, una mujer de 75 años que había comenzado a pintar después de que sus hijos se mudaran al extranjero, agregó: «Mis hijos me llaman desde España y ya no solo preguntan sobre mi salud. Ahora quieren ver fotos de mis cuadros, quieren saber sobre la exposición del próximo mes. Están orgullosos de mí de una manera diferente». «Es porque finalmente tienen algo específico de lo cual estar orgullosos», respondí. Antes, el orgullo era genérico. Mi mamá es una buena persona. Ahora es específico. Mi mamá es una artista talentosa que inspira a otros. La clase continuó con una energía especial ese día. Mis estudiantes trabajaron en sus proyectos con una concentración y entusiasmo que me recordó por qué había decidido enseñar. No solo estaba compartiendo técnicas artísticas,
Estaba ayudando a personas a reconectar con partes de sí mismas que habían estado dormidas durante décadas. Al final de la clase, mientras limpiábamos los pinceles, señora Luz María se acercó a mí. Maestra Mercedes, quería contarle algo. Mi hija vino a visitarme la semana pasada y encontró el manuscrito de mis memorias en la mesa. Se sentó a leerlo y lloró. Me dijo que nunca había sabido sobre todas las cosas que viví cuando era joven, sobre mis sueños de ser escritora, sobre las cartas de amor que escribía a su papá durante el noviazgo. ¿Y cómo te hizo sentir eso?, le pregunté. Me hizo sentir vista. Por primera vez en años, mi hija me vio como una persona completa, no solo como su mamá. Me preguntó por qué nunca le había contado esas historias. Y yo me di cuenta de que durante tanto tiempo me había definido solo a través de mi papel como madre que había olvidado que también era Luz María, la mujer con una historia propia. Una semana después, el equipo de documentalistas llegó a mi casa. Era un grupo joven, lleno de energía y curiosidad genuina sobre las historias de personas mayores que habían encontrado nuevos propósitos después de los 60. La directora, una mujer llamada Patricia, de unos 35 años, se sentó conmigo en mi jardín mientras su equipo preparaba las cámaras. Señora Mercedes, lo que más nos interesa es entender cómo una persona puede reinventarse completamente a una edad en la que la sociedad espera que simplemente exista. Patricia, le respondí, creo que ahí está el problema. La sociedad nos ve como si nuestras vidas hubieran terminado cuando dejamos de ser productivos en el sentido tradicional. Pero la verdad es que para muchos de nosotros, los 60 o 70 pueden ser el comienzo de nuestra época más auténtica. ¿Puede explicar eso? Durante décadas, vivimos para otros, trabajamos para mantener familias, criamos hijos, cumplimos obligaciones sociales. Cuando esas responsabilidades disminuyen, finalmente tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que me hace feliz? Pero debe haber sido aterrador hacer cambios tan grandes a su edad. Fue aterrador, admití. Pero ¿sabe qué era más aterrador? ¿La idea de vivir el resto de mi vida sintiéndome invisible en mi propia existencia? El miedo a cambiar era menor que el miedo a seguir desapareciendo lentamente. Durante la entrevista, hablé sobre mi vida antes de la transformación, sobre los años en que me sentí como un fantasma en mi propia casa, sobre el momento en que decidí reclamar mi autonomía. ¿Qué fue lo más difícil del proceso?, me preguntó Patricia. Sí, lo más difícil fue enfrentar la resistencia de las personas que me amaban. Carmen no estaba tratando de lastimarme deliberadamente. Ella creía genuinamente que estaba cuidándome, pero había aprendido una definición equivocada de lo que significa cuidar a alguien. ¿Y cómo está su relación con su familia ahora? Sonreí pensando en Carmen, quien ahora venía a mis clases de arte como estudiante, no como supervisora preocupada. Ahora tenemos una relación real. Antes, yo era la madre y ella era la hija responsable. Ahora somos Mercedes y Carmen, dos mujeres adultas que eligen pasar tiempo juntas porque se disfrutan mutuamente. ¿Hay algo que le habría gustado hacer diferente? Me habría gustado haber encontrado mi voz más temprano, pero también entiendo que tal vez necesitaba vivir toda esa experiencia para poder ayudar a otros ahora. Si hubiera sido siempre independiente y segura de mí misma, tal vez no entendería el dolor de sentirse invisible y no podría conectar con mis estudiantes de la manera que lo hago. Después de la entrevista, Patricia me confesó algo que me sorprendió. Señora Mercedes, tengo que decirle que cuando empezamos este proyecto, yo pensaba que iba a ser una historia tierna sobre abuelitas que toman clases de manualidades. Pero después de hablar con usted y con sus estudiantes, me doy cuenta de que esto es mucho más profundo. Es sobre dignidad humana, sobre el derecho a seguir creciendo sin importar la edad. Y es sobre el derecho a cambiar, agregué. La gente asume que a cierta edad ya somos quien vamos a ser para siempre. Pero la verdad es que el crecimiento personal no tiene fecha de caducidad. Esa noche, Carmen vino a cenar conmigo, una tradición que habíamos establecido los martes desde hacía 2 años. Era uno de los cambios más hermosos en nuestra relación. Estos encuentros semanales no eran por obligación o preocupación, sino por genuino disfrute mutuo. Mamá, estoy tan orgullosa de usted.
me dijo mientras lavábamos los platos juntas. Cuando veo todo lo que ha logrado, me doy cuenta de cuánto tiempo perdí tratando de controlarla en lugar de simplemente admirarla. Mija, tú no perdiste tiempo. Estabas haciendo lo que creías correcto con la información que tenías. Lo importante es que ambas aprendimos y crecimos. Carmen se detuvo, secándose las manos con el trapo de cocina. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona? Que usted no guardó resentimiento, que después de todo lo que pasó, todavía me abrió la puerta cuando decidí cambiar. Carmen, el resentimiento es un lujo que no me puedo permitir a mi edad. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en emociones que no nos llevan a ningún lado. Mi terapeuta dice que esa capacidad de perdonar y seguir adelante es una señal de gran fortaleza emocional. Tu terapeuta tiene razón, pero también creo que es una elección práctica. Guardar rencor me habría impedido disfrutar de la relación hermosa que tenemos ahora. Carmen se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles años atrás. Mamá, quiero contarle algo que aprendí en terapia. Durante años, yo creía que estaba protegiéndola al tomar decisiones por usted, pero mi terapeuta me ayudó a entender que en realidad estaba protegiéndome a mí misma. ¿Protegiéndote de qué? De tener que reconocer que usted era una persona independiente con derecho a tomar decisiones que podrían no incluirme. Era más fácil tratarla como alguien que necesitaba cuidado constante que aceptar que usted podría elegir vivir una vida que no girara completamente alrededor de nosotros. Sus palabras me mostraron una perspectiva que no había considerado completamente. Es interesante, le respondí. Nunca había pensado que tu necesidad de controlarme pudiera venir del miedo al abandono. Exacto. Y cuando usted comenzó a reclamar su independencia, mi primer instinto fue resistir porque significaba que tendría que desarrollar una relación real con usted, no solo asumir el papel de hija protectora. ¿Y cómo te sientes ahora con esa realización? Liberada, respondió sin dudarlo. Es mucho más fácil ser su hija cuando no tengo que ser su guardiana. 2 meses después, el documental se estrenó en el Festival de Cine de la ciudad. Carmen, Roberto, Sofía, Esperanza y todos mis estudiantes de arte estuvieron presentes en la premiere. Ver mi historia en pantalla grande, entrelazada con las historias de otros adultos mayores que habían encontrado nuevos propósitos, fue surrealista y emocionante. El documental no solo contaba mi historia, sino también la de otros 4 adultos mayores que habían reinventado sus vidas después de los 60. Había un hombre que se había convertido en chef después de jubilarse de su trabajo en una oficina. Una mujer que había comenzado a correr maratones a los 65. Y un matrimonio que había empezado a viajar por el mundo en una casa rodante después de vender su casa familiar. Pero lo que más me conmovió fue la reacción del público. Después de la proyección, varias personas se acercaron a contarme cómo mi historia las había inspirado a reconsiderar sus propias relaciones con los adultos mayores en sus familias. Una mujer joven me dijo: «Señora Mercedes, después de ver el documental, me di cuenta de que he estado tratando a mi mamá exactamente como Carmen la trataba a usted. Voy a casa esta noche a disculparme y a preguntarle qué es lo que realmente quiere hacer con su vida». Un hombre de mediana edad me confesó: «Mi papá quiere volver a estudiar música, pero mi hermana y yo siempre le decimos que es muy mayor para eso. Creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva». Una adolescente se acercó con su abuela. «Señora Mercedes, mi abuela siempre dice que quiere aprender a usar una computadora, pero mis papás dicen que es muy difícil para ella. Después de ver su historia, creo que vamos a buscar clases para ella». El documental ganó el premio a mejor cortometraje del festival, pero para mí, el verdadero premio fueron esas conversaciones. Saber que mi experiencia podría ayudar a otras familias a construir relaciones más sanas y respetuosas me llenó de un propósito que nunca había sentido antes. 6 meses después del estreno, recibí una invitación para dar una charla en la Universidad de Guadalajara sobre envejecimiento activo y reinvención personal. Era mi primera conferencia formal, y debo admitir que me sentí nerviosa. Esperanza viajó conmigo para apoyarme. En el avión, me tomó la mano y me dijo: «Mercedes, ¿te acuerdas cuando éramos niñas y soñábamos con ser famosas? Sí,
queríamos ser actrices de cine. Bueno, tal vez no terminamos en Hollywood, pero mira, tú te volviste famosa por algo mucho más importante. Te volviste famosa por enseñar a las mujeres que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente quieren ser. La charla en la universidad fue un éxito. El auditorio estaba lleno no solo de estudiantes jóvenes, sino también de profesores de mediana edad y algunos adultos mayores que habían viajado desde diferentes partes del estado para escucharme. Durante mi presentación, compartí no solo mi historia personal, sino también las lecciones que había aprendido trabajando con otros adultos mayores en mis clases de arte. La sociedad nos enseña que envejecer significa volverse menos capaz, menos relevante, menos interesante, les dije al público. Pero mi experiencia, y la de mis estudiantes, demuestra todo lo contrario. Envejecer puede significar volverse más auténtico, más libre para expresar nuestra verdadera personalidad, más sabio sobre lo que realmente importa en la vida. Durante la sesión de preguntas, una estudiante de psicología me preguntó: «Señora Mercedes, ¿qué consejo le daría a los jóvenes sobre cómo relacionarse con los adultos mayores en sus familias?» Les diría que recuerden que ser mayor no significa ser menos complejo, menos capaz de cambio o menos digno de respeto. Que pregunten a sus abuelos y padres mayores sobre sus sueños, no solo sobre sus necesidades médicas. Que los vean como mentores potenciales, no solo como responsabilidades. Un profesor mayor me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. ¿Cree usted que su historia es única o representa algo más amplio en nuestra sociedad? Creo que mi historia es solo una de miles que podrían contarse si más adultos mayores se sintieran empoderados para reclamar sus vidas. El problema no es que no tengamos historias que contar, es que la sociedad no está acostumbrada a escucharnos como protagonistas de nuestras propias narrativas. Una estudiante de trabajo social me preguntó sobre los desafíos específicos que enfrentan las mujeres mayores. Las mujeres de mi generación fuimos educadas para existir a través de otros, respondí. Primero a través de nuestros padres, luego de nuestros esposos, finalmente de nuestros hijos. Cuando esos roles tradicionales cambian o terminan, muchas mujeres se sienten completamente perdidas porque nunca aprendieron a existir como individuos independientes. ¿Y cómo pueden superar eso? Primero, reconociendo que no es demasiado tarde para aprender. Segundo, encontrando espacios seguros donde puedan explorar sus propios intereses sin juicio. Y tercero, teniendo paciencia consigo mismas mientras redescubren quiénes son más allá de los roles que han desempeñado. Esa noche, en el hotel de Guadalajara, escribí en mi diario por primera vez en años. Quería documentar no solo los eventos del día, sino mis reflexiones sobre el camino que había recorrido. Hace 5 años, escribí, era una mujer que se había olvidado de que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo. Hoy di una conferencia en una universidad, inspirando a personas de todas las edades a reconsiderar lo que significa envejecer con dignidad y propósito. El cambio no fue fácil. Requirió valor para decepcionar a personas que amaba. Requirió la fortaleza para sentarme con la incomodidad de ser malentendida. Requirió la paciencia para reconstruir relaciones en términos más sanos. Pero valió la pena, no solo por mí, sino por todas las personas que han encontrado inspiración en mi historia para escribir sus propios nuevos capítulos. Ahora entiendo que mi propósito no terminó cuando dejé de ser la madre joven que cuidaba de Carmen o la esposa que apoyaba a Vicente. Mi propósito evolucionó hacia algo diferente, pero igualmente valioso: ser un ejemplo viviente de que la reinvención es posible a cualquier edad. Al día siguiente, de regreso en mi casa, encontré una sorpresa esperándome. Carmen había organizado una pequeña celebración con todos mis estudiantes de arte, Roberto, Sofía y algunos vecinos. Habían decorado mi jardín con globos y habían preparado una mesa llena de comida casera. «¿Qué están celebrando?», pregunté, genuinamente confundida. «Estamos celebrando a nuestra maestra, nuestra amiga, nuestra inspiración», dijo doña Graciela. «Estamos celebrando que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para florecer». Carmen se acercó con un regalo envuelto en papel azul. «Mamá, esto es de todos nosotros».
Adentro había un álbum de fotos lleno de imágenes de mis estudiantes trabajando en sus proyectos, de mis exposiciones de arte, de momentos especiales que habíamos compartido en los últimos años. En la primera página, Carmen había escrito, para Mercedes: gracias por enseñarnos que el amor verdadero significa apoyar el crecimiento de las personas que amamos, no controlar sus decisiones. Gracias por mostrarnos que la edad es solo un número y que el espíritu humano no tiene fecha de vencimiento. En las páginas siguientes, cada uno de mis estudiantes había escrito mensajes personales. Doña Rosa escribió: Maestra Mercedes, usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para descubrir talentos que no sabía que tenía. Señor Miguel agregó: gracias por mostrarme que envejecer puede significar crecer, no solo sobrevivir. Pero el mensaje que más me conmovió vino de Roberto. Doña Mercedes, usted me enseñó que respetar a los adultos mayores significa mucho más que ser educado. Significa reconocer su derecho a seguir siendo personas completas y complejas. Gracias por ser un ejemplo de dignidad y fuerza. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi portal con una taza de té, observando las estrellas que brillaban sobre mi jardín perfectamente imperfecto. Los jazmines seguían ahí, pero ahora compartían espacio con girasoles que yo había elegido plantar, hierbas que yo había decidido cultivar, flores que reflejaban mis gustos y preferencias. Era una metáfora perfecta para mi vida. Había conservado lo bello del pasado, pero había añadido elementos nuevos que me representaban completamente. Reflexioné sobre todos los cambios que había experimentado. A los 70 años, tenía una vida que nunca habría imaginado posible cuando me sentía atrapada en patrones de abnegación e invisibilidad. Tenía estudiantes que me respetaban como maestra, una familia que me valoraba como individuo, y una sensación de propósito que me levantaba cada mañana con energía y entusiasmo. Mis días ahora estaban llenos de actividades que elegía porque me daban alegría, no porque otros las necesitaran de mí. Pintaba cuando sentía inspiración. Enseñaba porque me apasionaba ver a otros descubrir sus talentos. Leía libros que despertaban mi curiosidad. Cocinaba experimentos culinarios que me divertían. Había aprendido a decir no sin culpa y sí sin resentimiento. Había desarrollado amistades basadas en intereses compartidos en lugar de conveniencia familiar. Había descubierto que tenía opiniones firmes sobre arte, política, literatura, y que esas opiniones eran valiosas y dignas de ser escuchadas. Pero tal vez lo más importante era que había aprendido a estar cómoda con quien era, no con quien otros necesitaban que fuera. Durante décadas había sido un camaleón emocional, adaptando mi personalidad a las expectativas de otros. Ahora era simplemente Mercedes, con todas mis contradicciones, preferencias, fortalezas y debilidades. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era una llamada internacional. «Señora Mercedes, habla María Elena, llamo desde Buenos Aires. Vi su documental en Internet y quería contarle que inspiró a mi madre de 80 años a inscribirse en clases de baile. Dice que si usted puede reinventarse a los 70, ella puede aprender tango a los 80. Después de colgar, sonreí pensando en todas las personas que habían contactado desde que el documental comenzó a circular en redes sociales. Historias de abuelos que habían vuelto a estudiar, abuelas que habían comenzado negocios, familias que habían reconsiderado sus dinámicas después de ver mi experiencia. A los 70 años, finalmente sabía quién era Mercedes, no solo como madre, abuela o viuda, sino como mujer completa con sueños, talentos y contribuciones únicas que ofrecer al mundo. El silencio de esa noche no era el silencio de la soledad o la resignación. Era el silencio de la paz interior, de una vida vivida en mis propios términos, de relaciones construidas sobre bases sólidas de respeto mutuo y amor genuino. Había aprendido que a veces, el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a nuestras familias es el valor de ser completamente auténticos, sin importar cuánto tiempo hayamos vivido de otra manera. Y mientras observaba las estrellas, supe con certeza que este no era el final de mi historia, sino simplemente el final de un capítulo. Porque cuando tienes 70 años y acabas de descubrir quién eres realmente,
las posibilidades para nuevos comienzos son infinitas. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que decidimos mantener con nuestra propia alma, escuchando finalmente lo que siempre hemos sabido, pero nunca nos habíamos atrevido a admitir, que merecemos ser felices, merecemos ser respetados y merecemos vivir nuestras propias vidas con la dignidad que solo nosotros podemos definir. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.